Tenemos enlace con el maestro Alfonso Zárate, periodista, los usos del poder. Alfonso es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, es una firma de análisis de estrategia y comunicación política desde hace muchos años, es columnista en el periódico El Universal, publica todos los jueves, no deje de leerlo. Le agradecemos a Alfonso, como siempre, estar muy pendiente. Hoy el tema obliga con esto que el presidente nos ha cumplido a los informadores y a los medios de comunicación tradicionales y también, o institucionales, y también a las redes sociales. La advertencia de evidenciar estos medios de comunicación y periodistas que, a su parecer, difundan información falsa. No es la primera vez que el presidente arremete contra los medios de comunicación en los 2 años y medio que lleva su gobierno. Él ha sido muy crítico contra periodistas a los que ha acusado en muchos casos de falta de profesionalismo, también de amarillismo. Ha calificado a la prensa, a alguna prensa, de tendenciosa, injusta, las ha llamado el AMPA del periodismo, la prensa fifí, en fin. ¿Qué te parece esto de quién es quién en las mentiras de los periódicos, de los periodistas, en un país donde hay grandes desafíos que parecen estar incontrolados, el de la salud, el económico, ¿qué te digo, el de la seguridad? Ahora se inaugura otro divertimento. ¿Cuál es tu lectura, Alfonso? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Quizás lo primero que me gustaría decir es que coincido plenamente con Javier Steinó en el sentido de que no puede caber la democracia cuando una de las instancias en la sociedad se atribuye el monopolio de la verdad. Y yo creo que el hombre al que un análisis detallado de SPIN, taller de comunicación, que dirige Luis Estrada, le lleva a la cuenta de más de 50,000 afirmaciones no verdaderas. Esto de afirmaciones no verdaderas es realmente un eufemismo para no decir mentiras. Entonces, el hombre que genera más de 50,000 mentiras señalará cada miércoles las falsedades y, desde luego, las pifias, algunas ciertamente malintencionadas, de sus críticos. Yo creo que es de justicia reconocer que en el ambiente tóxico que prevalece en las redes sociales y también en algunos medios tradicionales abundan las noticias falsas, las fake news, de quienes detestan al presidente y que, con el ánimo de lastimarlo, desde hace años le atribuyen propiedades en lugares paradisíacos o fortunas ocultas. Así que el presidente tendrá materia prima para desmentirlos, pero no son pocas las mentiras que lanza diariamente el presidente. Son innumerables las pifias que suelta, por ejemplo, durante sus conferencias mañaneras. Ha dicho que México se fundó hace más de 10,000 años, que Francisco Zarco escribió a la muerte de Juárez, pero Zarco ya había muerto, que Carmen Romero Rubio fue la esposa de Benito Juárez, y apenas hace unos días su afirmación de que el país está tranquilo, en calma, mientras las masacres se suceden una a la otra en distintos puntos de la República, y los aguacateros, por ejemplo, tienen que armarse porque el gobierno es incapaz de defenderlos. El informe que rinde esta mañana con motivo del 3er aniversario de su triunfo electoral me parece, entre paréntesis, un escenario de una gran pompa que es muy poco republicano, es más bien monárquico, pero es un ejemplo de este manejo tramposo de las cuentas y de la realidad. Puras cuentas alegres. Hace un elogio al mediocre gabinete, al que describe como trabajadores, honestos y con profundas convicciones sociales. Dice que su gobierno respondió bien y a tiempo a la pandemia, que logró que ningún enfermo se quedara sin cama, es decir, está fuera de la realidad. Y mientras la mancha delincuencial avanza, el presidente reafirma su enfoque candoroso a partir de su convicción de que la violencia no se puede enfrentar con violencia, es decir, abrazos, no balazos. Sin embargo, pese a todo esto, pues la gente lo escucha con devoción, justifica sus dislates, ignora o desestima sus errores y le tunde a quienes se atreven a criticarlos. López Obrador ha usado la tribuna presidencial para colmar de adjetivos descalificativos
a los periodistas críticos y a las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el desempeño gubernamental. Y aquí sí se muestra una enorme riqueza del vocabulario presidencial, rico sobre todo en sinónimos. Llama a sus adversarios conservadores, clasistas, hipócritas, traidores, corruptos, chayoteros, fifís, reaccionarios. Pero todo esto que lanza una y otra vez es con el propósito de denigrar, de intimidar a sus opositores y lo pretende justificar diciendo que esto es un diálogo circular. Y desde luego, ahora además de intimidar a sus críticos, tiene dos instrumentos muy eficaces: el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, que en vez de investigar a los grandes evasores o a los lavadores de dinero, distraen sus recursos técnicos y humanos para intimidar o para doblar a quienes se atreven a señalar errores o desviaciones del gobierno, lo que es muy poco democrático. Así que ahora, Pepe, pues cada miércoles durante la conferencia mañanera se va a montar un nuevo show, el de alimentar a sus clientelas con quién es quién en las mentiras de la semana. Y yo digo, qué manera de perder el tiempo, que debería emplearse en verdaderas causas: el tema de la salud, el tema de la economía, el tema de la seguridad. ¿No crees tú que quienes quieren de las mentiras, el presidente López Obrador, puede afectar el debate público, según está alertando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, sin duda. Yo creo que esto, contribuye a enrarecer mucho más el ambiente de la discusión. Y bueno, todos recordamos la manera en que el presidente se victimiza, que dice que desde los tiempos del presidente Madero no ha habido un presidente que haya sido más impugnado y más criticado, pero lo que seguramente ignora, por una parte, es que muchos de estos críticos lo fueron en los años del PRI, lo fueron en los años del PAN, lo fueron contra el PRD, es decir, que lo que hacen es ejercer una crítica a los excesos del poder, pero que otros jefes de Estado, muy criticables por muchas razones, sin embargo no se atrevieron a tanto, no se atrevieron desde la propia presidencia de la República, en este caso Palacio Nacional, a lanzar una ofensiva para denigrar, para intimidar, para acorralar a las voces disidentes. Y esto me parece que habla de una actitud muy poco democrática. Pues te agradecemos, Alfonso, te agradecemos mucho tu colaboración esta semana. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. El maestro Alfonso Zárate, periodista, los usos del poder, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, colaborador en este espacio de noticias. Permítanme una pausa.